Bien, ya estamos con Melvin Escudero, presidente del Dorado Investment. Con él vamos a conversar sobre el desarrollo del mercado de capitales y cómo vienen estos últimos 3 meses del año. Melvin, gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. Melvin, yo sé que no tienes una bola de cristal, pero cuéntanos qué es lo que puede venir en los próximos 3 meses en lo que respecta al mercado de capitales en el Perú. En general, digamos, el Perú se ve muy influenciado por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hoy en día, digamos, cuando uno hace la proyección que va a pasar con la bolsa, eso depende mucho en realidad de lo que está pasando en Europa, en China y en Estados Unidos. Mi expectativa es neutral. Yo creo que los mercados han logrado un rebote muy fuerte producto de variables nominales, que es la gran inyección de liquidez en Europa primero y luego en Estados Unidos hace un par de semanas, que se ha anunciado, digamos, una política monetaria bastante laxa. Sin embargo, en términos estructurales, en Europa aún no se han visto definiciones concretas. Hay planes de acción, pero todavía no están implementados. Por ejemplo, el tema de la unión bancaria o el tema del rescate bancario en España, a pesar de que ya se ha anunciado, los detalles todavía no son conocidos y están en proceso de negociación. No hay confianza, pues, ¿no? Los inversionistas dicen, oye, finalmente España, Grecia, ¿van a acatar lo que finalmente les pide la Troika o no va a ser así? Los mercados financieros hoy en día están inundados de liquidez. Ese dinero tiene que ir a algún lado. Y lo que ha estado pasando es que uno está observando que se está yendo hacia los activos reales. Commodities han subido, el tema de las acciones también ha subido, y obviamente el oro lo ha reflejado con claridad. Y algunos papeles de mercados emergentes o monedas que han visto apreciarse en estas últimas semanas. Pero el mundo finalmente a largo plazo se mueve en función de los fundamentos. Y los fundamentos de Europa aún están por definirse. De hecho, las últimas cifras respecto a las tasas de crecimiento siguen mostrando una tendencia preocupante de incremento en tasa de desempleo y reducción en la producción, lo cual obviamente es el peor de los mundos. Entonces, acá hay un tema de reformas estructurales en la parte del gasto, reformas estructurales en la parte del sector financiero, que tienen que ser implementados. Lamentablemente, las expectativas incluso optimistas van a que estos programas se van a implementar entre 12 y 24 meses, en el mejor de los casos. Es decir, todavía hay mucho tiempo para ver qué es lo que va a pasar en la zona europea. Sin embargo, cuando uno ve Perú dentro de lo que es el contexto ya de Latinoamérica, Perú mantiene un dinamismo excepcional, ¿no? Y está liderando en términos de indicadores macroeconómicos el crecimiento durante este año en la región. Y lo va a continuar haciendo. De hecho, las proyecciones de que el país va a crecer un poco más del 6%, entre 6 y 6.5, son las más altas para toda la región. Y esto obviamente está generando pues que el Perú en el mapa de los inversionistas internacionales, esa liquidez extra para que parte de esa liquidez, ¿no? Así es, y no lo sentimos mucho en términos del tipo de cambio, porque por ejemplo en lo que va del año, el peso chileno, el peso colombiano y el peso mexicano en promedio se han apreciado en valor alrededor de 8%. En cambio el sol peruano alrededor de 3%. Bueno, pero eso es por el BCR, pues, que empuja la... Exacto, hay una política, digamos, monetaria y cambiaria en el Perú que suaviza un poco la volatilidad, no un poco, bastante la volatilidad. Bueno, finalmente... Es bueno a largo plazo, pero en el corto plazo es como si el Estado estuviera eliminando el riesgo cambiario, cuando son los agentes económicos los que en el largo plazo tienen que asumir ese riesgo. Entonces aquí hay un trade-off, ¿no? Tiene que haber volatilidad para que los agentes identifiquen el riesgo cambiario y estén en capacidad de cubrirse, pero el Estado también tiene que jugar un rol porque efectivamente hay una dinámica muy fuerte de flujos de capital internacional viniendo hacia las economías emergentes, en particular en Latinoamérica. Ahora, las empresas peruanas, las medianas particularmente, ¿ya están accediendo al mercado de capitales? ¿Cómo? Porque las grandes sí lo están haciendo, pero las medianas, ¿qué oportunidades están viendo para crecer mediante el mercado de capitales? Yo creo que es importante primero entender la magnitud que tiene el mercado de capitales como herramienta de financiamiento de la economía. El mercado más desarrollado en el planeta es Estados Unidos. En Estados Unidos, de todo el financiamiento económico, alrededor del 75-80% proviene del mercado de capitales. Es decir, alrededor del 15, 20, 25% proviene del sector financiero. Acá en Perú estamos exactamente en la otra figura, donde el sector bancario financia el 85% y el mercado de capitales el 15%. El desarrollo del mercado de capitales desde esa perspectiva es un síntoma claro de crecimiento y progreso.
Entonces nosotros esperamos con optimismo de que el mercado de capitales en Perú ha agarrado ya una tendencia de crecimiento sostenida a largo plazo. Una de las señales importantes viene por el ahorro acumulado. Hoy en día el ahorro acumulado en Perú está alrededor de los 65.000 millones de dólares, cifra que comparada con el ahorro del sector bancario de alrededor de 85.000 millones de dólares representa como el 88% de todo lo del sector bancario financiero, incluyendo microfinanzas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado de capitales con el sector bancario en el Perú prácticamente son del mismo tamaño, en términos de volúmenes intermediados de ahorro. De estos 65.000 millones, poco más de la mitad proviene de las AFPs. Entonces las AFPs en Perú son responsables, por el lado de la demanda, de incentivar el desarrollo del mercado de capitales. Esto ha sido también un hecho que se ha reflejado de manera muy similar en el caso chileno, en el caso colombiano y en el caso mexicano. Chile nos lleva como 13 años de adelanto en el desarrollo del sistema privado de pensiones, que partieron antes. Y su mercado de capitales, en términos de liquidez, de mercado secundario, de mercado primario, a todas luces es mucho más desarrollado que el peruano, ¿no? Lo mismo pasa en el mercado colombiano y lo mismo en el mercado mexicano. Y si uno ve el mapa regional, Perú obviamente está compitiendo también en la región por captar recursos de largo plazo que financien el crecimiento económico. De esa perspectiva, el mercado de capitales se convierte también en un factor de ventaja cuando un inversionista extranjero ve que no solamente tiene que traer capital e inversión, sino que también puede levantar capital en el mercado local a efectos de financiar ese tipo de inversiones de largo plazo. Y eso es lo que está brindando el mercado de capitales. Ahora, cada vez es más fácil que las empresas medianas ingresen al mercado de capitales para financiarse, para crecer. Ese es el gran reto. De hecho, cuando uno observa las cifras en los últimos 10 años, ha habido un crecimiento en el mercado de capitales en términos de volúmenes, en términos de transacciones, pero no existe todavía una profundidad como para que uno diga, el mercado está saliendo de las grandes compañías, y las medianas y las pequeñas también ya están participando. Este es el gran reto para el mercado de capitales. Hoy en día, lamentablemente, la gran mayoría de empresas de ese segmento, que digamos, van entre la número 200 y la número 1000 en términos de tamaño de activos, no está participando en el mercado de capitales. Y de hecho, de las 200 empresas más grandes de Perú que podrían participar en el mercado de capitales, lo hace entre 40 y 50. Incluso las más grandes no están participando en el mercado de capitales. Hay todavía un techo muy grande. Entonces, mañana se realiza el Día del Mercado de Capitales. Coméntanos muy rápidamente sobre este tema. Sí, la Universidad del Pacífico y el Dorado Investment tuvieron esta iniciativa el año pasado lanzando el tema del Día del Mercado de Capitales. Estamos realizando la segunda edición y para esta ocasión lo que hemos hecho es invitar a una serie de expositores que vienen de varios países de la región, de Chile, de Colombia, de México, de Estados Unidos y de Europa, con el objeto de que compartan sus experiencias con los líderes locales, con los principales jugadores del mercado de capitales, a efectos de ver cómo se mejora este sistema. El contexto es especialmente propicio porque el gobierno ya ha anunciado que se está implementando una reforma de AFPs, fondos de pensiones, y también una reforma del mercado de capitales. El ministro de Economía mañana va a dar algunos lineamientos respecto a la reforma del mercado de capitales que se está trabajando y que va a ser materia, pues obviamente, de cambios regulatorios. Consideremos que el mercado de capitales en Perú tiene 3 retos. El primer reto es un tema de conocimiento. Hay muchas empresas que pueden participar en el mercado de capitales, que es más conveniente, más ventajoso, pero no lo están haciendo por falta de conocimiento, entendimiento claro. El segundo reto es que tiene que haber una regulación y un estado promotor en este mercado. Y el tercer reto es que el sector privado se tiene que poner la camiseta y efectivamente apostar por el crecimiento del mercado de capitales. Perfecto, Melvin. Mucha suerte entonces y gracias por venir al programa. Gracias a ti. Eso ha sido todo por el día de hoy en el Portal Financiero. Los dejo con los resultados de la bolsa y precios de apertura de los commodities. Hasta mañana.